Buenas noches, comunidad. Aquí en una nueva sección de charlas. En esta oportunidad vamos a charlar con una referente del Movimiento de Liberación Nacional, licenciada en Psicología, Lucía Ferrari. Antes de presentarla, le doy la bienvenida a Eva, a Franco, y bueno, bienvenida a nuestra invitada de hoy, Lucía. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lucía, buenas noches. Así que bueno, Lucía, contale a la comunidad un poquito de qué se trata, contanos de vos, que sos militante del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Qué es el Movimiento de Liberación Nacional y qué propone para esta Argentina? Contanos un poco con tus palabras. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a los tres, y que me parece muy bueno que haya este tipo de iniciativas, de que las personas se puedan ir juntando, organizando y difundiendo otro tipo de ideas que las que propone el sistema, que en general son pura basura, materialista, individualista, el hedonismo. Así que me parece muy bueno y los felicito por esta iniciativa que tienen ustedes. Yo soy Lucía Ferrari, tengo 34 años. Como vos bien decías, Gastón, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires de la carrera de Psicología. Hace muy poquito me recibí. Todavía no ejerzo porque estoy esperando el título y todo. También soy técnica en Industria de Procesos de la Escuela Técnica de Educación número 2, República de Venezuela, de Merlo, la mejor de todas. Exacto. Una de las mejores experiencias de mi vida, la Escuela Técnica, por lejos. Y bueno, milito en el movimiento hace como 10 años ya, más o menos, junto con mi marido, Juan Manuel, y otros compañeros, ¿no? Lo conocimos a los compañeros a partir de así, de una cosa rara que alguien lo conocía, que le dijo, y nos juntamos en Tokio, en Morón, en el restaurante, y nos comentaron el proyecto que tenían de nacionalizar el comercio exterior, recuperando la flota mercante, y nos pareció algo que no veníamos escuchando en la militancia. En la militancia política en ese momento se hablaba como más de temas ideológicos, o de la rosca política, de las internas, de quiénes iban a ser los candidatos, y la formación política quizás era más que nada de historia de nuestro país, que también es importante, pero nunca nos habíamos adentrado en el tema del estudio programático del desarrollo industrial de nuestro país, no solo en lo que ya se hizo, sino en lo que había que hacer ahora, ¿no? En el siglo XXI, en el día de hoy. Y bueno, ahí nos adentramos un poco en el movimiento. También el movimiento fue creciendo, se fue desarrollando, porque se arrancó, digamos, con el tema del Plan Naval Argentino, que se presentó en el año 2012, incluso en Casa Rosada, se le llevó a la entonces presidenta Cristina con una carta. El Plan Naval, que lo que plantea básicamente es construir una flota mercante de bandera nacional para el país, para poder hacernos cargo de los fletes marítimos que se ejercen en el comercio exterior. Este plan naval, digamos, surge de lo que es el astillero Río Santiago, que fue una fábrica, digamos, una fábrica estatal de buques que queda en la zona de Berisso, La Plata y Ensenada, que es de las pocas empresas públicas que sobrevivió a las privatizaciones de los años 90 del gobierno de Menem, pero que desde ese momento hasta ahora, si bien no se privatizó, porque la lucha de los trabajadores y del pueblo en general de ahí de la zona fue muy fuerte en defensa, ¿no?, del patrimonio de todos nosotros, porque más allá de que ellos trabajan ahí, las empresas del Estado son de todos nosotros, son patrimonio de todos los argentinos. Si bien sigue siendo estatal, está deprimida, digamos, en el sentido de que no está fabricando buques para el país. Entonces, bueno, de ahí surgió esa necesidad de construir estos proyectos de ley, que son dos proyectos que componen este plan naval, que plantean, por un lado, recuperar el mercado de fletes, con el proyecto que se llama Transporte por Agua con Reserva de Cargas, que se basa en el derecho internacional, que implica que todos los países, al comerciar con otro país, tienen el derecho a reservar el 50% de los fletes. O sea, por ejemplo, uno hace la ida y otro hace la vuelta, por decirlo coloquialmente. Pero digamos, los países tienen ese derecho y lo pueden ejercer. Entonces nosotros planteamos
con uno de los proyectos de ley, reservarnos ese 50% que nos corresponde, y con el otro proyecto, que se llama Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, lo que planteamos es, mediante un arancel del 2% a los fletes, o sea, no al producto que llevan, sino al flete en sí, con un 2% que se le cobra a todos los fletes que se hagan, crear un fondo autosustentable de la industria naval para que se fabriquen buques en el país. Y la idea sería, con eso, poder contar con buques graneleros, que se plantean construir 114, con portacontenedores, también 14 que se necesitan para traer las manufacturas o para exportarlas. Los graneleros serían para, bueno, lo que más hacemos nosotros, que es la materia prima, ¿no? Después, bueno, también necesitamos buques pesqueros, barcazas para navegar lo que es la hidrovía, mal llamada hidrovía, porque en realidad es el río Paraná, y bueno, se le dice hidrovía, digamos, por este tema de que se le concesionó a esta empresa y se le sigue aprobando la concesión del dragado, que nosotros entendemos que, como ya lo planteó Rosas hace un montón de años, todo lo que es navegación interna tiene que ser 100% de bandera nacional, no podemos permitir que los buques de las multinacionales ingresen a nuestros ríos, porque eso no pasa en ninguna parte del mundo, porque es una violación a la soberanía y porque además con esos buques enormes lo que hacen es hacer que draguen cada vez más el río y se dañe el ecosistema, porque generan tanto inundaciones como sequías con ese dragado abusivo, y si nosotros no dragáramos el río y lo navegáramos con barcazas, directamente ya dejando de dragar podríamos impedir el ingreso de estos grandes buques, y haríamos justicia porque es lo que corresponde y lo que hacen todos los países, salvo, digamos, obviamente con nuestros países hermanos que no tienen salida al mar, con los que obviamente podemos acordar de manera bilateral y equilibrada. Y además, bueno, la construcción también de buques petroleros que necesitamos, porque, bueno, tenemos una empresa estatal como YPF que obviamente necesita de transportar tanto el crudo como los derivados, ¿no? Ya del petróleo, como la nafta y demás. Así Exacto. Que bueno, con ese proyecto, digamos, lo que planteábamos era justamente que no se tenga que sacar plata porque si no empiezan a decir, no, porque ustedes le quieren sacar plata a los jardines. No, o sea, no tocar un peso del Tesoro Nacional, sino que simplemente con un fondo que es autosustentable, generar soberanía a partir del ejercicio del flete marítimo, que es la efectiva nacionalización del comercio exterior, porque a partir de nosotros contar con los buques, podemos decidir como país a dónde exportar, a quién, en qué condiciones, porque hoy en día estamos en manos de las multinacionales. Hoy en día Dreyfus, Tofco, Mark Silan, Monsanto, son ellos los que se apropian de la cadena de valor entera, o sea, desde el buque hasta los camiones, hasta la semilla y el fertilizante. Entonces nosotros, pudiendo contar con una flota mercante, una marina mercante de bandera nacional, podemos ser soberanos y decidir si realmente queremos destinar toda nuestra producción a la soja para exportar a China, para alimentar los chanchos de los chinos, o si queremos otra cosa, digamos, que es más o menos lo que pasó, ¿no? En la época que teníamos la flota mercante, por ejemplo, en el gobierno de Perón, se le llevó granos a la España de Franco y también se le exportó autos a Cuba. O sea, por fuera de las ideologías se pudo, digamos, establecer las relaciones comerciales con el país que uno le crea conveniente para sí, que es imposible sin contar con una marina mercante, porque si no la tenemos, estamos a merced de que nuestra producción la transporten los dueños de los buques. Exacto. Y no solo eso, sino que con este plan lo que se proyecta son 145.000 puestos de trabajo industriales, tanto en astilleros, o sea, el astillero Río Santiago como cabecera, porque es el astillero más grande de Sudamérica, pero también todos los astilleros privados que fueron quebrando en los 90 cuando Menem decreta el cese de bandera, con el decreto 1772, que era el de bandera de conveniencia. A partir de ese decreto, los buques podían tener la bandera que les conveniera, no necesariamente Argentina. Entonces se empiezan obviamente a poner bandera de cualquier país que tenga leyes comerciales, laborales mucho más laxas que las nuestras, y se destruye, ¿no? Todo lo que es nuestra marina mercante, lo que fue la ELMA, quedan incluso buques tirados en cualquier parte del mundo. Y bueno, a partir de ahí no solo, quizás estaba este mito liberal, ¿no? De decir no, porque
el estado elefantiásico genera problemas y lo que faltaba era que se corra para que el privado crezca. Cuando cae la Marina Mercante de bandera nacional y por ende el astillero Río Santiago deja de fabricar también, todo lo que son los astilleros privados quiebran también. Todo lo que es la zona de la Ribera Sur y también por la zona de Tigre, Astarza, Príncipe Meñique y Penco, todos los astilleros privados empiezan a quebrar y una zona que era recontra industrial, como la zona sur, por ejemplo, bueno, estos son puestos de trabajo que se pierden y que gente que quizás trabajaba en la industria naval haciendo cosas de complejidad como es un buque, tiene que dedicarse a otras cosas, a labores mucho más, qué sé yo, rebuscárnosla como hacemos todos los argentinos, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. poder volver a ese modelo es también elevar el espíritu del argentino para que uno pueda tenerla, decir, bueno, pucha, yo estoy haciendo un buque, no es Claro. menor, y eso No, le no. da trabajo al astillero estatal como cabecera, que es el más grande, que bueno, que también puede construir para la Marina de Guerra. Por ejemplo, construyó el Ara Santísima Trinidad, que fue el buque insignia de Malvinas. Pero también puede construir, pero también los astilleros privados son los que construyen, y también la pyme, porque de golpe el buque necesita lamparitas, pintura, todo un montón de cosas que no se hacen en el astillero. Eso lo provee la pyme. Y la pyme a la vez, con esto, digamos, con esta política, también crece en calidad, porque necesita cumplir con estándares y normas de calidad para la construcción naval, que son internacionales y que a través del IRAN, por ejemplo, obtienen certificaciones, y capaz incluso hay casos donde pymes que han hecho la pintura de buques argentinos, después consiguen un contrato con Alemania para pintar un buque, y bueno, eso hace crecer también a la industria nacional, y a la vez toda esa gente trabajando, tanto en los astilleros como en la pyme, obviamente va a gastar la plata en la zona. Y eso nosotros le llamamos el reflejo social, que digamos fue un estudio que se hizo en la época de Néstor Kirchner, donde por cada puesto de trabajo industrial se generan 1.4 puestos de trabajo en la misma sociedad, porque, bueno, la persona que tiene un buen sueldo, en el estado empresario o en la pequeña y mediana industria, ¿qué hace? Va y quema el salario, como hacemos todos nosotros, y nos compramos Claro, asado, le compramos a los claro, chicos. claro. Entonces Porque es esto, un círculo. exacto, o estos 145.000 puestos de trabajo es mano de obra calificada, no es cualquier empleo. Y bien remunerado. Exacto, porque aparte, a veces cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el astillero Río Santiago, de la necesidad de volver al modelo de la empresa estatal productiva, de la empresa estatal que fabrica, que es industrial, dicen, bueno, que nosotros somos estatistas y que en realidad somos comunistas, y bueno, en realidad todo este desarrollo no tuvo nada que ver con el comunismo en el país, sino con un grupo de ingenieros del ejército. Más que nada, todo el industrialismo a partir del Estado viene la época de Mosconi, Baldrich, Sabio, que son todos militares, que además eran ingenieros y que veían que no se desarrollaba, o sea, que la multinacional no solo no desarrollaba la industria acá, sino que le hacía la contra a la industria argentina, y que tampoco había iniciativa privada para hacer una refinería como la que hizo Mosconi, que es una refinería como la del Complejo Industrial de La Plata, que es enorme, y lo mismo con el astillero, que es una obra monumental. Entonces, no es estatismo, porque incluso cuando hablamos de los puestos de trabajo, la mayor cantidad de los puestos de trabajo, estos 145.000, se generan en la propia comunidad, porque el Estado, o sea, los puestos de trabajo en astillero que nosotros calculamos son 24.000 de los 145.000, contando los astilleros privados y los astilleros, y el astillero Río Santiago. Después la pyme se hace cargo históricamente en la Argentina del 70% de los puestos de trabajo que hay en el país, y el resto, que es la gran mayoría, se genera en la propia comunidad a partir del emprendedor, del comerciante, de la venta de servicios, digamos, de las personas que a partir, como decimos, de esa masa monetaria que hay girando, dicen, bueno, el albañil, los oficios, el carpintero, y todo eso es beneficioso para la sociedad en su conjunto, porque esa persona no se lleva la plata afuera a una cuenta offshore a enriquecer a X. No, queda acá en el país eso. Y como decías vos, digamos, yo creo que más allá, digamos, de un tema material, es también un tema espiritual muy fuerte. O sea, tener trabajo y no tenerlo hace a la psicología de la persona. Yo siempre decía, aunque no parezca, el plan naval tiene que ver mucho con la salud mental del argentino.
porque un argentino que está sin trabajo, o con un trabajo precario, en negro, o con un monotributo que no se puede tomar vacaciones, o que no sabes si esos contratos que hay ahora, que el mismo Estado los hace, que te van renovando todos los años, y que no tiene ningún tipo de, digamos, de certezas, porque si de golpe el año siguiente no te quieren renovar, no te tienen que pagar indemnización, nada. Todo eso hace que uno no pueda tener una mínima tranquilidad que es necesaria, porque a veces desde la psicología solo se estudian los factores psíquicos aislados, ¿no? Digamos, de la realidad concreta y material de la persona, del contexto socioeconómico. Y no es así, o sea, porque no vamos a comparar, si bien obviamente una persona que tiene todas las condiciones materiales puede sufrir depresión más incluso que una persona que no las tiene, el hecho de no contar, digamos, con esa mínima tranquilidad de poder tener un sustento todos los meses, de poder acceder a tener una vivienda o a un autito, eso hace a la salud mental, porque uno no puede vivir en paz pensando continuamente, comiéndose el coco, de que necesita ganar más plata para poder darle una buena vida a sus hijos. Y ese piso, digamos, del pleno empleo, ¿no? De decir, tenemos puestos de trabajo industriales en el Estado, en la pequeña y mediana empresa, en la misma comunidad, es un piso de salud mental que da una sociedad mucho más tranquila. Esto no significa que se va a acabar la delincuencia de un día para otro, que todos decretamos ser felices, pero es una sociedad más sana, indudablemente, es una sociedad donde crece el club, donde crece el centro de jubilados, donde la gente puede confiar mucho más en el otro, puede tender lazos sociales mucho más sanos, porque no está la necesidad, que es la que tiene cara de hereje, todo el tiempo cruzándose en los vínculos entre nosotros. Aparte, es innegable que donde hay una necesidad de que no podemos ni comer, surge la violencia, surgen las adicciones. Sin ir más lejos, hace poco un operativo policial en La Pampa, descomunal, para agarrar a una nena de 13 años que estaba agarrándose útiles. Y bueno, yo sé, hay mucha gente que va a decir, bueno, pero no está justificado el robo nunca. Obvio, a ver, no estoy diciendo que está a robar, pero a ver, es una nena de 13 años que está agarrando útiles. ¿A qué llegamos en la Argentina? No somos un país pobre para estar así. Todo lo contrario. Somos un país absolutamente rico, no solo en recursos, sino en capacidad de los argentinos. Bueno, acá en la charla tenemos dos profesionales, casi, o sea, están ahí a punto de recibirse, que un futuro ingeniero espacial, una futura antropóloga, digamos, está lleno de gente con capacidades técnicas para abarcar cualquier tipo de tarea, y que en su gran mayoría lo hacemos con mucho amor y no tenemos el incentivo para continuar. O sea, el que estudia una ingeniería, que estudia medicina, basta que es una mansadora el sistema, ¿no? Porque te termina diciendo, no, bueno, me voy a trabajar al privado porque en el Estado me negrean, en el Estado de la residencia te pagan 2 mangos, te pagan la mitad que en la clínica. Es como que pareciera que tenemos una educación perfecta, de buenísima, de altísima calidad, pero después cuando salimos al mercado laboral, como no tenemos una industria, como no tenemos un país así, es como que, bueno, incluso hay gente que se va afuera o está ahí, ¿no? Ganando, peleándola, digamos, qué sé yo, por ejemplo, hoy en el caso de los docentes, que la paritaria que arreglaron gana muchísimo más un colectivero, con la paritaria que arregló con la UTA, que arregló 1 millón de pesos, que un docente, sin desmerecer el trabajo del colectivero, porque hay que manejar el colectivo. Pero digo, es una persona que se supone que hizo todo un estudio, que el Estado invirtió. No tiene lógica como estamos viviendo. No tiene ningún tipo de lógica. Nos quieren vendernos esto de no, pero no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? O sea, tenemos minas en toda la cordillera argentina, desde Santa Cruz hasta Jujuy. Hay un desarrollo de la minería increíble que se va toda en buque, en bruto. Hace una declaración jurada de lo que se llevan las mineras canadienses, entre otras, que se llevan el oro, la plata, el cobre, bueno, el litio que ahora está más de moda, ¿no? Pero es toda la minería. El hierro, que es la base, ¿no? de la industria, porque es la base del rabio y del acero. Hacen una declaración jurada, en base a eso te pagan regalías del 2%, se la llevan, y después nosotros, ¿qué hacemos? Importamos el trabajo final. Lo mismo quieren imponer con el petróleo. Exacto. Perdón, corté por los perros, pero el otro día escuchaba a Aranguren.
Sí, el perro sonríe. El Caradura de Aranguren, que nos lo acordamos todo con los tarifazos de Macri, saliendo obviamente a hablar a favor de los tarifazos y qué sé yo, y dice que hay que abandonar el nostálgico concepto de autoabastecimiento energético, que eso es un objetivo chico, que solo piensa en nosotros mismos, y que tenemos que pensar en obtener dólares a partir del petróleo. Un pensamiento más bananero que ese no hay. O sea, es exportar el petróleo en crudo para dejar que el trabajo real, que es el de la refinería, donde obtenés un montón de derivados, porque el petróleo es como una vaca sagrada que le sacás de todo, de propano, butano, fuel oil, combustible para aviones, nafta, hasta Todos los polímeros. todos los polímeros, y ¿cómo se llama la brea que le ponemos en la calle? Todo se aprovecha. Y vos le vas a dar toda esa riqueza a otro país para después importar la nafta, porque aparte nosotros no alcanzamos a autoabastecernos, entonces necesitamos importar nafta, porque aparte el 74% de nuestro consumo, digamos, tanto industrial, de los comercios como de las casas, es de gas y petróleo. Tenemos reservas para tirar para arriba, y la propuesta de esta gente es ese mismo modelo que es la misma discusión histórica de este país. Exactamente. Sí, Eva. Lucía, te quiero hacer una consulta abusando de tu título de psicóloga. Con estos discursos, ¿no? Que son claramente tan antidesarrollo nacional, que parecieran, no sé si me estás escuchando. Sí, perdón, estoy escuchando. Está bien. Con este tipo de discurso, como lo que vos decís recién de Aranguren, ¿no? ¿Qué le pasa a la cabeza de las argentinas y los argentinos que terminan diciendo, pucha, sí, tiene razón. Al final, bueno, hay que achicarse, no hay plata, y bueno, hay que sufrir para después estar mejor. Y sí, porque no hay plata es que no tenemos soberanía energética. La inflación que tenemos, a nadie se le ocurre pensar que es una inflación política, pues es absolutamente imposible que tengamos la inflación que tenemos. Pero también esta idea de, y sí, hay que conseguir los dólares, porque el peso, qué moneda horrible. La Argentina no fabrica dólares porque, bueno, la base monetaria tiene que ver con la base productiva. Entonces, si nosotros no producimos, es lógico que todo empiece a deteriorarse. Pero, ¿qué le pasa a las personas? Yo me abuso de tu conocimiento y te pregunto a vos, desde tu punto de vista profesional, ¿qué crees vos que les pasa a esas mentes para aceptar estos discursos totalmente contrarios a sus intereses y a su beneficio y al desarrollo nacional? Bueno, es una pregunta interesante que como argentina me la hago, ¿no? Digo, en el Facebook uno está, pero ¿cómo vas a decir? Creo que hay varios factores. Yo creo que el primero es que, digamos, cuando pasan estas cosas hay que mirar siempre a los responsables, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente termina votando un tipo como Milei. Yo creo que mucho tiene que ver con el fracaso, lamentablemente, de la democracia de estos últimos 40 años, ¿no? Porque si bien venimos de la dictadura del 76, fue una basura desde donde la mires. O sea, el tema humano y moral, para empezar. Pero más allá de eso, el tema económico y político, también, porque ellos fueron los que iniciaron el proceso de desindustrialización en nuestro país, ¿no? Que empezaron con la propaganda de la silla nacional, que es una porquería, y compremos importado, liberemos las importaciones y demás. Y cuando eso termina, bueno, hacen la guerra de Malvinas, que es con lo que ganan un poquito de apoyo popular, y bueno, se rinde sin pelear Menéndez. Viene Alfonsín, que es un gobierno muy complicado, con hiperinflación, y viene Menem. Menem es un gobierno democrático que en nombre del peronismo, porque se decía justicialista, tenía las patillas, dijo revolución productiva y salariazo, destruyó nuestra matriz productiva y nos heredó un problema que hasta el día de hoy nadie se animó a revertir. O sea, pasaron un montón de gobiernos, en algunos la situación económica mejoró un poco, la calidad de vida de muchos sectores mejoró bastante, se pudo tener un mejor salario en dólares y demás, pero la base estructural de la matriz productiva
que fue destruir todas las empresas del Estado. O sea, todas las que se pudo se destruyeron, se privatizaron, se entregó el negocio a otros. La más, creo que paradigmática y el caso más terrible es el de Somisa, que se le entrega a Paolo Roca con Techint. Esa empresa tardó años y años, le costó sangre, sudor y lágrimas al general Sabio, desde la primer colada de Rabio en octubre del 45, hasta que se funda Somisa con el gobierno de Frondizi, montar los altos hornos y desarrollar una industria tan compleja y madre de industrias como el acero, y eso se regala por 2 monedas a Techint. Y no solo eso, sino que nos hereda una desocupación que antes no se medía, la desocupación en Argentina, hasta los 80, por ahí, ni siquiera se medía porque no era un problema. Se empieza a acumular esa desocupación y esa marginalidad, un sector de la sociedad queda desplazado, digamos, de los derechos sociales, laborales que tiene el resto, y ya se tiene como que acostumbrar, digamos. Incluso hay líneas políticas dentro de lo que gente buena, progresista, o sea, gente que quiere, digamos, ayudar, gente que participa en comedores, gente de buena fe, que plantea ya no hay más trabajo para todos, así que pongámosle onda y que seas un cartonero copado, digamos, o sea, como que repartir un poco esa miseria, ya aceptando que esto es así, que hay argentinos de segunda que no pueden tener acceso a, no decimos a la vivienda porque eso es ninguno, pero digo a poder tener un trabajo, a conocer, digamos, lo que es tener un trabajo en blanco. Y bueno, este tema, digamos, que se viene acumulando y que en nombre del peronismo o del radicalismo, de las viejas estructuras que han hecho cosas muy importantes por el país, los políticos profesionales han envilecido tanto, digamos, a esa herramienta tan importante que es la política y la gestión de gobierno a favor del país, que creo que la mente del argentino estalló. Ya pasó en el 2001. En el 2001 hubo un estallido donde la consigna era que se vayan todos. Y hay videos muy significativos para mí en internet, en YouTube, donde está la gente reclamando y viene un tipo y dice viva Fidel Castro y al lado el otro lo mira mal y le dice viva Seineldin. O sea, a ese nivel de argentinidad donde se junta todo, porque salieron a reclamar todo, lo que eran más zurdo, lo que eran más de centro, lo que eran... y la consigna era que se vayan todos, porque todo este manoseo que se hizo por parte de los políticos argentinos, y lamentablemente no fue iniciativa ni siquiera de ellos, porque esto viene de Estados Unidos con el consenso de Washington, ya desde la dictadura militar, ¿no? Con la Escuela de las Américas, pero con el consenso de Washington, que dice directamente, le dice a Menem lo que tiene que hacer, estos políticos que responden a embajadas extranjeras que hacen la plancha, estallan la mente del argentino, después se recupera un poco eso, con el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, donde hay una mejora en la calidad de vida, pero como no se termina de solucionar lo estructural, lo de fondo, ya después de Macri, como decíamos antes de conectarnos, digamos, a la grabación, del gobierno de Macri para acá, o sea, Macri, Alberto y ahora este tipo Milei, la calidad de vida del argentino fue deteriorándose, las evaluaciones fueron muy fuertes, y yo creo que la persona más común, que ya no hace un análisis tan complejo, ¿no?, del tema político, histórico, del tema productivo, que quizás no se cuestiona, digamos, qué se exporta en el país ni qué se importa, que simplemente se ocupa de su familia, va a laburar, vuelve y hasta ahí, que es la gran mayoría de los argentinos, digamos, que hacemos eso, y hay algunos, digamos, que quizás estudian, militan y demás, que quizás se ponen a debatir cosas un poco más allá. Pero la gran mayoría del argentino común lo único que quiere es la tranquilidad de comerse una factura un domingo con la familia, pasarla bien, bueno. Y lo que ve, creo yo, es que los políticos son una porquería, o sea, que dicen una cosa y nunca se cumple, digamos, que hablan de justicia social y la gente está re mal, el sueldo te alcanza cada vez menos, y lamentablemente encima, lo que Milei llamó la casta política, que fue un acierto para mí, él metió ese concepto, y la política no lo quiso aceptar porque no se querían hacer cargo, pero lamentablemente incluso los que somos militantes políticos y conocemos a la política, lo podemos ver a eso, que hay lamentablemente una casta, un grupo de enquistados que se manejan como si fuera en la época de los reyes por orden divino que se van heredando el trono de generación en generación. Esa casta vivía lo más bien. O sea, la gente que está metida en ese mundo o que está alrededor y que tiene contrato y que no sé qué, vive perfecto, ¿no? Y eso yo creo que en la mente de muchas personas fue como bueno, vamos a darle fe a cualquiera
Incluso la gente te decía, no, pero no creo que lo haga. Pero sí, lo dice que lo va a hacer. O sea, te está diciendo que lo va a hacer, no, pero no creo el Congreso no lo va a dejar. Bueno, cualquier excusa como para decir, a esto no lo voto más. Fue como un hartazgo. Y creo que esto de decir no hay plata, ajustarse, creo que es como un sentido común de argentino que tenemos de que pensamos en nuestra familia y decimos, es verdad, si ganamos tanta guita, no podemos andar gastando, irnos de vacaciones y eso si nuestro sueldo es tanto. Como una lógica, ¿no?, de sentido común de la casa, que no tiene en cuenta otras variables, por ejemplo, que toda nuestra matriz productiva fue entregada a la multinacional y que la multinacional no genera trabajo en el país y se lleva la ganancia afuera. Es más, dicen, no, bueno, pero la multinacional, bueno, pero yo trabajo en una multinacional. El que trabaja en una multinacional en Argentina está re bien, está reganado, tiene los mejores sueldos, son de los pocos que respetan las leyes laborales. En cambio, todo lo demás están en negro, viajando en el Sarmiento un montón de horas, viendo cómo se la rebuscan. Pero bueno, hay que romper este sentido común. Yo creo que el sentido común ese no se va a romper con debates, ni con viste que decían, no, faltó comunicación. Eso no. Se rompe con acciones. O sea, la gente entiende a partir de la acción, como todos, somos pragmáticos, o sea. Sino, este tipo lo mismo, este tipo se cree que con la revolución es anticasta porque la gente ideológicamente va a decir, sí, te amo Milei. Sí, bueno, puede ser que haya un grupo, porque bueno, existe. Pero después la gente como que te da este voto de no me fumaba más a los otros y te doy, si ve que la calidad de vida cada vez es peor y que no se resuelve ninguno de los problemas que prometió resolver, nos vimos en Disney. Y aparte el voto se ve muy claro, porque por ejemplo Cristina ganó con el 54% de los votos en el año 2011. El segundo fue Wiener y tenía creo que el 8%, una cosa irrisoria. ¿Cierto? Después ese voto migró con Scioli y Macri. Macri ganó por muy poquito. El balotaje lo ganó creo que por un 1%, ¿se acuerdan? Sí, por uno. Y después con Alberto, Macri perdió todo ese capital político. Alberto ganó como por 15 puntos. Y así lo perdió también su capital político Alberto, el gobierno de Alberto, que fue la plancha absoluta, que fue, bueno, lamentable. Bueno, habrá gente que le gustó, que lo puede defender. Yo no, me parece que fue un desastre ese gobierno, porque encima lo hacen en nombre justamente, ¿no?, del peronismo, de los sectores populares, y hicieron la plancha. Eso fue, había todas peleas entre ellos, hicieron la plancha, no hicieron nada. Básicamente dejaron que la cosa avance a partir de las iniciativas de las embajadas y del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y así perdió el capital político y lo ganó Milei. Milei, si hace la cosa mal, le van a votar a cualquiera que aparezca que sea el contrario a él, digamos. Yo creo que hay un sentido común que se guía mucho por lo que ve materialmente en lo más próximo. O sea, que es muy poca la gente que vota o que la opinión pública no se guía quizás por cuestiones tan elaboradas, digamos, tan complejas. Eso es más de pequeños sectores que son los que inciden en la opinión pública, que hacen los análisis más complejos y demás, pero que la opinión pública en general opina, digamos, incluso si vos agarrás a cualquier argentino normal que te cruzaste en el tren y le comentaste, pero somos un país rico, te va a decir, sí, es verdad, lo que pasa es que tenemos unos chorros que nos manejan mal. O sea, eso es como un sentido común de que todo el mundo sabe que somos un país rico. Está bien, se bombardea, ¿no? Y aparte con esto hubo como que se metió ese discurso de no, pero se la robaron toda la fiesta, no sé qué, que no sé quién vivió la fiesta, porque el gobierno de Alberto para mí no fue una fiesta y para la gente común tampoco. Ahora, desarmás un poquito eso y todos los argentinos saben que somos un país absolutamente rico y que es raro que digamos que estemos viviendo así, aparte con lo poquito que somos, porque claro, somos muy poquitos. Exacto. Franco te quería hacer unas preguntas. Franco. Bueno, Luciana, tenía tres preguntitas para hacerte. El primero es, ¿cuál es el volumen de ese 2% del plan del flete internacional que se paga en dólares? Si lo tenés el dato para saber más o menos. Está un poco desactualizado. Te voy a pasar el dato que tenemos nosotros del proyecto de ley del año 2012, o sea, más o menos año 2012-2015, lo que se recaudaba anualmente en el flete marítimo era 7.000 millones de dólares anuales. Nosotros planteamos de eso atrapar el 2% y se generaría una caja de 140 millones de dólares, la cual en el plan naval está contemplado destinar una parte al subsidio, porque entendemos que el subsidio es, digamos, a la industria naval lo hacen todos los países, Corea del Sur, Alemania, Brasil, Estados Unidos, por más que se diga que el subsidio, bla, bla, bla,
lo que puedan decir los liberales se hace en todo el mundo, el subsidio queda ahí, pum, es una inversión que se le da. Esto sería el FODIM. Los principales beneficiarios son los armadores, que no son los astilleros. Los astilleros son las empresas que fabrican los buques efectivamente, y los armadores son los fleteros, o sea, las empresas que navegan efectivamente, que hacen el traslado, ¿no? Que ejercen ese flete marítimo. Los armadores les damos ese subsidio por un lado, y por otro lado se destina al crédito, para que justamente manden a fabricar los buques y así reactiven la industria naval y el desarrollo en astilleros. El crédito de lo que se plantea es que se le dé un crédito al armador a pagar en 10 años, tenían 10 cuotas de 1.4 millones, cosa que el FODIM vaya creciendo, más allá del ingreso anual fiscal de 140 millones de dólares, que entraría por la alícuota esta, por el impuesto. Nosotros le damos un crédito al armador. Nosotros, para que el armador acceda a esa plata, se plantea en el plan naval, digamos, que tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que tener una cuenta en un banco argentino, en un banco nación, provincia. Tiene que tener bandera nacional, tripulantes argentinos. Tiene que cumplir con las leyes comerciales de Argentina. Y bueno, para poder acceder al crédito le pedimos además que haga una inversión inicial que equivale al motor del buque, que lo tendría que importar porque hoy en día no se fabrican grandes motores diésel en Argentina, se fabricaron en su momento, ahora ya no. Entonces con eso uno ve que el armador tiene la voluntad real de no fumarse la plata, sino de fabricar en el país. Y entonces, bueno, la idea con este fondo de 140 millones es dar subsidio por un lado y crédito, porque la industria naval hoy en día es un negocio que está muerto, digamos, que nadie invierte porque no se fabrican buques en el país, no hay flota mercante, pero que una vez que se reactiva, ya directamente, pasado un tiempo, el crédito lo pueden dar los bancos directamente y utilizar la totalidad del FODIN, de lo que ingresa, para subsidiar a la industria naval. Y nosotros proyectamos que con esa política estaríamos pudiendo fabricar 3 o 4 buques tipo Panamax por año. Esto es un plan a 35 años, es un plan de una política de Estado, digamos, que no debería depender de que venga X gobierno, sino que como cualquier país soberano y normal, hay cosas que se mantienen. Así que bueno, esa sería más o menos la respuesta, pero ese dato está desactualizado. Es probable que eso haya aumentado al día de hoy. El flete marítimo está por lo menos en 10 millones de dólares. ¿Sí? Así que bueno, es ese 2% de la facturación anual de los buques. Justamente la siguiente pregunta venía de ese lado, de cuánto piensan que van a demorar para ejecutar ese plan en al menos el 25% del objetivo. Y el plan naval, como te decía, son más o menos 185 buques y en su totalidad, digamos, si solamente aplicamos esta política del FODIN del 2%, son 35, es un plan a 35 años que en su momento de esplendor... Perdón, yo dije 3 o 4, son 6 o 7 buques tipo Panamá, ¿sí? Contando las 3 gravas que tiene el astillero, más los astilleros privados que también se tendrían que poner a trabajar. Y pero bueno, obviamente... Esta que me sale ahora, a partir de lo que estabas comentando, si el fabricante tiene que comprar el motor, ¿cómo se financia el tipo en dólares para poder comprar un motor con la situación actual? Justamente la idea de esa es la del crédito, ¿no? De poder... Si nosotros... Pero vos le dabas crédito si ellos compraban el motor. El armador en general no va a ser un tipo, digamos, como nosotros, que bueno, sino que son armadores que ya están funcionando, que lo que vamos a hacer es nacionalizarlos de alguna manera. Ya están haciendo el flete, y como nosotros vamos a reservar el 50% para la Argentina, y además vamos a dar este negocio, que es que ellos se ahorren esta plata que hoy en día están gastando de su bolsillo, vamos a atraerlos para que gente que se dedica a eso, que es gente muy adinerada, con mucho capital, nosotros podamos darle un alivio, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Al armador que ya existe, le hacemos tener una oficina en Argentina, ¿sí? O sea, no es que tiene que nacer de cero necesariamente, sino que tiene que hacer como antes de que suceda. Y lo que pasa también es que para hacernos cargo del 50% del mercado de fletes, nosotros en un principio no vamos a tener todos los buques, porque es un plan largo. Entonces, lo que se puede hacer es alquilar a casco desnudo, ¿sí? A buques que ya existen, bueno, alquilarlos, ponerles la bandera y empezar a facturar, porque ese mercado de fletes son 3.500 millones de dólares también que quedarían para el país.
porque son 7.000 en total, la mitad reservada para la Argentina. Y cuando hablamos de armadores, no necesariamente es estatal, pero sí necesitamos un actor estatal, que es la ELMA, ¿no? Nosotros, el otro proyecto de ley que tenemos es recrear la ELMA. La ELMA era la empresa de líneas marítimas argentinas, ¿no? Exacto. Que se inauguró en la época de Frondizi en base a la flota que hizo Perón cuando crea el astillero Río Santiago en el 46 y manda a fabricar los buques. Que bueno, hay una historia muy conocida, ¿no? La de los ingleses y la carne, que dicen ustedes tienen el apetito y nosotros tenemos los buques refrigerados. Exacto. Bueno, esa es clave, o sea, la marca mercante. Lo vimos en el programa del viernes pasado, sí, sí. Bueno, esa negociación no la puedes hacer. Bueno, y la ELMA era justamente un armador estatal, que siempre, digamos, es importante, ¿no? Tener como la empresa registro más importante. Entonces, lo que nosotros planteamos hoy en día en el siglo XXI es que la ELMA, que sería el armador estatal, además de estos armadores a los que le damos crédito y todo, que los traemos para acá, digamos, los nacionalizamos, la ELMA tendría que ser, en vez de marítima, multimodal. ¿Por qué? Porque en la época de la ELMA vieja, el transporte, o sea, la logística, se manejaba de esa manera, pero hoy en día, después de que se inventó el container, que fue también en los años 60 más o menos, las empresas fueron desde ese momento hasta hoy virando hacia el multimodalismo porque el container permite que las cargas se pasen fácilmente desde un buque hasta un camión, a un ferrocarril, inclusive en el caso de ser necesario un avión, de manera más sencilla. Queremos recomendarte nuestro nuevo portal geosur.net.ar. Ahí vas a encontrar contenido que no está en el canal de YouTube, además de actualidad, geopolítica, defensa, tecnología y mucho más. Visita geosur.net.ar y mantenete informado. Ahí estamos. No, lo que estaba comentando es que con el container muchas empresas viraron al multimodalismo porque a veces es más económico o redituable combinar modos de transporte, no sé, hacer un tramo en ferrocarril y otro en camión, que hacer todo en camión, o incluso es necesario porque el ferrocarril, por ejemplo, no llega a todos lados, entonces el camión tiene esa facilidad, esa versatilidad. Entonces, la mayoría de las logísticas, por ejemplo, un ejemplo es América Latina Logística, es una empresa que operaba el Urquiza de cargas, tienen eso, tienen tienen líneas férreas, pero tienen una flota de buques, una flota de camiones. Entonces, la ELMA del siglo XXI debería conformarse de esa manera, no solo como la flota mercante estatal, el armador estatal que ejerce, digamos, esos traslados, sino también como una empresa ya directamente, una corporación logística que tenga a su cargo de manera centralizada la flota mercante y fluvial, ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinas, una flota carretera que debería componerse de camiones y de micros también, porque la idea de la ELMA sería que sea para el transporte de cargas, también de personas, y bueno, esos 4 modos de transporte que funcionen de manera centralizada para poder hacerle frente a lo que es la logística como se maneja hoy. Por ejemplo, tenemos gente enfrente, como decíamos, Monsanto, Dreyfus, COFCO, son corporaciones, incluso hay empresas que tienen, o sea, ganan por año más que el PBI nuestro. Entonces necesitamos realmente nosotros armarnos de sociedades y corporaciones del Estado, que el Estado tiene un factor de escala que quizás el privado no tiene, el privado, el PYME, ¿no? Para poder hacerle frente a eso. Y bueno, en ese sentido, la ELMA la planteamos como una empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, que es el otro proyecto de ley, que plantea además de, bueno, esto, ¿no?, de recuperar la marina mercante y de que la navegación interna sea en barcaza nacional, la construcción de unas vías férreas que hoy no tenemos, que sería como para hacer el perímetro nacional en vías férreas. O sea, recuperar lo que es el Gran Capitán para conectar la zona de Buenos Aires con Misiones, eso ya está. Pero hay que ponerle un poquito de onda porque está medio. Después necesitaríamos un federal norteño para conectar las provincias norteñas siempre olvidadas, un federal andino para ir de Jujuy a Tierra del Fuego, y un federal atlántico para de Tierra del Fuego llegar a Buenos Aires, y ahí cumplimos como el perímetro
que la idea sería así integrar la producción y la gente, ¿no? La gente sobre todo porque sabemos que donde pasa el ferrocarril hay un pueblo y demás, y genera puestos de trabajo para que la gente esté toda concentrada acá en Buenos Aires, pero además la producción porque, por ejemplo, nosotros planteamos la necesidad con respecto al tema del petróleo de construir 2 refinerías, una en Catriel, Río Negro, que ahí se vincula con La Pampa y con Mendoza, y otra en Comodoro Rivadavia, que es donde están las cuencas más importantes petroleras, para poder justamente romper con esto de exportar el crudo e importar los derivados, o sea, las refinerías nos permitirían eso, y bueno, para poder después transportar, ¿no?, lo que fabricamos ahí, no sé, a Buenos Aires o al resto del país, tener unas vías férreas que nos comuniquen sería genial. Lo mismo con el carbón de Río Turbio o con Alto Somozaple en Jujuy, o sea, poder conectar la producción. Y ferrocarril es el medio de transporte más económico y más ecológico. Mientras que un camión transporta un contenedor, un tren te transporta 40, 80. Es una locura. Sí, lo que pasa es que, bueno, desde los 90 para acá lo mismo. O sea, si hablamos de cualquier sector de la industria, tenemos que ir a los años 90 y el menemismo. Exacto. Luciana, otra pregunta está, Sí. si crees que tienen los cuadros técnicos para poder llevar adelante ese plan, y en ese caso si los podés caracterizar las competencias de esos futuros funcionarios, y tanto cual y como cuantitativamente, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo en esto, lo que más hace falta son los cuadros políticos que incentiven la producción en ese sentido, porque cuadros técnicos en este país hay para tirar para arriba. Están esperando ser llamados, están, como decíamos, trabajando en cualquier lado, y sí necesitamos cuadros políticos capacitados técnicamente, porque obviamente no vamos a poner a una psicóloga a hacerme cargo de ITF, porque no soy experta en el tema. Pero sí nosotros necesitamos, como cuadros políticos, capacitarnos en la generalidad de la cuestión técnica. Sí, igual no me refería al cuadro político, que sé que hay un montón, yo me refería específicamente al cuadro técnico, que es ese funcionario que va a administrar o allá adelante técnicamente, digamos, el plan, ¿no? Más allá de la dirección política. Yo creo lo contrario. Yo creo que lo que falta son los cuadros políticos, porque los cuadros técnicos están. Lo que falta es que el cuadro político, el funcionario, por ejemplo, el general Mosconi, es un ejemplo en lo que es el petróleo, que si bien él era ingeniero industrial, él lo que tuvo sobre todo para desarrollar, para tener el desarrollo que hubo del petróleo, digamos, de construir la refinería en La Plata, de sacar el petróleo en Comodoro y demás, fue la voluntad política. Porque el tipo, más allá de la capacidad técnica, tenía todos en contra. La prensa en contra, los funcionarios del propio gobierno en contra, los extranjeros en contra. Los cuadros técnicos incluso le decían, no saques petróleo de acá no hay la capacidad geológica. El tipo decía, saquen petróleo, no me interesa. Hacé el pozo acá, perforalo, y sacaba petróleo, y de hecho le atribuían capacidades mágicas a Mosconi, de que donde él tocaba había petróleo, y era que en realidad el tipo tenía una voluntad férrea, un patriotismo, que no lo parabas con nada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos compañeros que son cuadros técnicos, por ejemplo, tenemos compañeros en la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenemos compañeros que son técnicos, bueno, Martín mismo, ¿no? Es técnico mecánico en industria, en máquinas y herramientas, y tiene amplísimo conocimiento y ha trabajado años en la industria. Tenemos compañeros como yo, que soy psicóloga, que entendemos más el tema de la salud, pero sobre todo lo que hace falta no son tanto los cuadros técnicos que existen, sino hacen falta cuadros políticos. Y no me refiero, para mí faltan, o sea, no me refiero a gente, a militantes, digamos, que agarran un contrato, sino a gente con el nivel de patriotismo dispuesto a ponerse la opinión pública en contra, a jugarse la cabeza, a ir en cana, a lo que haga falta para llevar adelante este proyecto. Porque este proyecto lo que tiene no es un problema técnico o un problema que no cierran los números. Lo que pasa es que hay un negocio enorme que se está quedando otra parte, que son las multinacionales, y que no están dispuestas a alargarlo así nomás. Así como nos lo afanaron con una dictadura militar y con el gobierno de Menem, con toda esa corrupción, donde se repartieron las empresas del Estado por 2 monedas, es un negocio que evidentemente está muy bueno porque no lo quieren largar. Si fuera tan mala y tan deficitaria, Paolo Roca no hubiera agarrado Somisa y la dejaría que siga perdiendo plata el Estado elefantiásico. Sin embargo, el tipo no solo se capitalizó, sino que ahora es una multinacional, que tiene sede en Luxemburgo, que nos cobra el 30% más caro el acero a los argentinos, y que siempre que tiene que salir a favor de nosotros sale en contra. Incluso cuando Chávez quiso expropiarle su empresa,
Techín, Paolo Roca le fue a traer la carta a Cristina y le dijo, mirá, este comunista me quiere expropiar la empresa, Sidor era allá en Venezuela, y le dijo, no, por favor, y Cristina salió a favor de Techín, le dijo, no, para que es un empresario argentino, no sé qué, bueno, cuando le paga la indemnización por la compra, Chávez a Paolo Roca, en agradecimiento a Paolo Roca, todo ese capital se lo llevó afuera. Bueno, a lo que voy con esta anécdota es que el problema sobre todo es político y no en el sentido de la rosca política, sino que hace falta un patriota acá que tenga el coraje absoluto, no solo para irrumpir en la política, porque evidentemente no está pasando que haya una persona que catalice a todos los argentinos y diga, este tipo, vamos a seguirlo, sino que una vez que esté en el poder, se juegue la vida para llevar esto adelante, porque lo que falta es eso, digamos, porque incluso las condiciones las tenemos muy a favor porque la gran mayoría de las cosas más difíciles ya se hicieron. Ya hay un astillero, ya hay 3 refinerías, o sea que tenemos la capacidad técnica para fabricarlas y está demostrado, las líneas férreas están, tenemos centrales nucleares, o sea, tenemos un montón de desarrollo que ya está probado de que tenemos la capacidad técnica para hacerlo, pero falta la voluntad política, falta la voluntad de vencer. Esa era mi pregunta, Lucía. Ahí está, dale. Claro, justamente esa era mi pregunta, porque nosotros, Gastón, tenemos acá la data, nos va tirando los proyectos que ustedes tienen, hemos visto algunas charlas que están en YouTube, pero la pregunta mía siempre es, y la que nos hacemos nosotros es, ¿qué haces con los actores nacionales que hasta ahora no han apostado al desarrollo de la República Argentina, sino todo lo contrario, y con los actores extranjeros que están en alianza con estos actores nacionales y que a través de las embajadas bajan línea sobre cómo desnacionalizar y cómo permanentemente permear, por no decir destruir, la soberanía argentina sobre todos sus recursos, sus territorios, etcétera. ¿Qué se hace? ¿Cómo piensan ustedes moverse geopolíticamente para poder llevar los proyectos adelante? Porque los proyectos están buenísimos, pero los obstáculos son grandes. Y bueno, estos actores sociales existen y no se van a ir de la Argentina, porque vos digas, bueno, si no te gusta el desarrollo de la Argentina, es Ezeiza porque acá lo vamos a hacer. ¿Cómo piensan parar? Es un tema, yo creo que esto es una opinión personal, la digo a tono en términos de Lucía Ferrari, creo que es una discusión que está abierta en el movimiento nuestro, el movimiento nacional en general. Yo le voy a hablar en términos personales. Yo considero que, como decía, ¿no? El tema de la democracia está complicado porque ha fracasado y digamos, los argentinos, digamos, no confían mucho en la política, sin embargo, obviamente vamos a ir a votar y todo, pero está complicada la partidocracia para que un proyecto así acceda, por mi experiencia militante, que no es mucha, pero son 14 años que ya la mitad de mi vida que milito y veo que con todos nuestros esfuerzos de merendero, jornada de salud, olla popular, formación política, acampar en Tierra del Fuego contra el radar inglés, hacer formación virtual, difusión en radios, bueno, todo lo que se te ocurra que puedas pensar, creo que lo hemos probado. Nos deben faltar cosas porque obviamente siempre falta, pero somos bastante esforzados, o sea, hicimos de todo. Y no tenemos como mucha, eso, de romper el cerco, no solamente nosotros, sino como otras personas que quizás no tienen estos proyectos en particular tan desarrollados técnicamente, pero tienen buenas voluntades patrióticas de avanzar y creen en el nacionalismo y en la industria nacional y reivindican lo mismo que nosotros que estamos acá en la charla. O sea que ese es el primer punto, ¿no? El tema de irrumpir y llegar al poder. Una vez que llegamos al poder, yo considero que la única manera de poder llevar adelante estos proyectos y de gobernar es como fue con el 17 de octubre. Es decir, que un proyecto así solo puede ser parido por una gran masa de personas que acompañen fuertemente con la movilización popular un proyecto de este tipo. O sea, no creo que es solamente hacer leyes, que sí, porque obviamente tenés el poder del Estado. Cuando vos sos presidente, sos comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tenés la posibilidad de elaborar decretos de necesidad de urgencia. Y bueno, después también está el Congreso, que es una complicación, porque en el Congreso siempre está la oposición y te molestan y qué sé yo. Pero mal que mal, pueden salir también buenas cosas de ahí. Pero sobre todo, yo creo que lo que hace falta para poder, por ejemplo, hacer este tipo de decreto de necesidad de urgencia y decir, bueno, con este decreto yo el primer día de gobierno
decreto el plan naval, el MA 21 y la nacionalización de la banca, porque si no, no puedo gobernar. Bueno, pero solamente es posible en base a llegar al poder a través de una revolución, creo yo, ¿no? Como fue el 17 de octubre. Considero que de esa manera va a tomar, quizás no igual, porque nunca se repite la historia, pero bueno, en su momento fue, ¿no?, la mezcla de un grupo oficial del ejército con el pueblo argentino más común, que donde había anarquistas, había de todo, el Forja, qué sé yo, y yo considero que va a ser algo así, si es que se da, Dios quiera, y se lo ruego con todo mi ser porque es lo que queremos todos, porque la vida de nuestros hijos está en dependencia de esto, ¿no?, de que el país mejore, y yo creo que la única salida es esta, la salida nacional. Así que considero que va a ser en base de una revolución, quizás no como se entendió en otros momentos, de que hay que salir a armar una guerrilla, porque no considero que sea el momento, pero sí que tiene que ser algo revolucionario, o sea, tiene que cambiar de base el esquema político, así como estamos con esta partidocracia, o sea, y primero soy concejal y después soy intendente, no sé qué. Yo particularmente, esto es una idea mía, Lucía Ferrari, yo no la veo. Considero que va a ser, o que tiene que ser, una irrupción a partir de acciones fuertes que demuestren mucha voluntad de vencer por parte de argentinos, de un grupo o de una persona, y que eso vaya sumando voluntades y adherentes, como para que la gente diga, bueno, sí, este tipo hay que votarlo, o a esta mujer, lo votamos y lo acompañamos, y que hay que convocar el pueblo a la patriada, o sea, que hay que convocar a patria o muerte, porque no va a ser fácil. Hoy hay un terreno para eso, hoy hay una crisis de representación. Yo creo porque que sí. Yo creo porque de acá, de ahora al que se vayan todos, estamos a la vuelta de la esquina. Yo creo que este gobierno o nos hunde definitivamente, bajamos la bandera y dolarizamos, o salimos con ave fénix, con algo pulenta. Creo que va a venir de la unidad de mucha gente, que lo que pasa es que también los argentinos somos un poco pesados y a veces nos ponemos muy detallistas con, obviamente yo soy peronista, defiendo la doctrina justicialista, más que nada porque me baso en la historia de que fue el mejor gobierno que tuvimos, donde hubo pleno empleo y además un nacionalismo también de corte no cultural, donde el argentino defendía su estirpe de argentino, donde el obrero llegó a ocupar cargos, no sé, en una embajada, en el directorio de las empresas. Pero más allá de eso, creo que si nos ponemos muy pesados en lo ideológico, no la estamos viendo, digamos, porque considero que hay que generar la unidad del argentino común, de a pie, que quizás ni sabe lo que pasó en el peronismo en aquella época, que obviamente que hay que enseñar y difundir, pero sobre todo hay que hacer en este siglo, hay que demostrar en este siglo XXI este coraje patriótico, que la causa es la Argentina, la bandera nacional, que esto no es en perjuicio de otros, porque el argentino no es imperialista en lo más mínimo, ni xenófobo, porque de hecho, hablando de Mosconi, ¿no?, el tipo cuando funda YPF se hace un periplo por América Latina y se va a México y le dice a los mexicanos que funden ANCAP, se funda YPFB en Bolivia, Pemex en México, ANCAP es de Uruguay. Y a lo que voy es que el tipo no dijo hagan una sucursal de YPF tipo multinacional, sino que incentivó a sus hermanos americanos a tomar el mismo camino de tener una petrolera estatal. Entonces, nosotros de por sí, digamos, no somos imperialistas, ni San Martín lo fue tampoco. Liberó un montón de países sin conquistarlos, sin decir ahora son Argentina 2. También no era Argentina en ese momento, pero lo que me refiero es que no es que tomó esa identidad y dijo son nuestros, no, los liberó. Entonces, y fíjate cómo esto también, ¿no?, en este estilo pasa que cuando estábamos en el Mundial, cómo Bangladesh estaba con la camiseta de la selección sintiéndose liberado, ¿no?, por ese antiimperialismo contra los ingleses, ¿no?, esa porquería de pueblo que es nuestra antítesis. No sé si pueblo raso, pero sí es una idiosincrasia que está todo mal, digamos, entre nosotros y ellos. Nos quisieron invadir desde las invasiones inglesas para acá, que siempre están operando en nuestra contra. Hoy en día tenemos el tema Malvinas, inclusive a carne viva. Y bueno, yo creo que de esta tripe criolla argentina, que tiene que ver un poco con esto, ¿no?, de lo que te comentaba del video ese, donde estaba Fidel Castro y el que decía viva Zaineldin, donde va a surgir un poco de lo que es el pueblo argentino en su diversidad, pero sí que tiene que tener una conducción estrictamente patriótica, que tenga claro, digamos, que la contradicción es patria o colonia, y que contra estos tipos que operan de afuera para acá es combatir absolutamente, o sea, sin tregua y sin cuartel. Y hay que convocar al pueblo a eso. Así que bueno, no es fácil. La pregunta obligada. Alianzas
regionales, alianzas internacionales. ¿Por dónde pasa hoy para ustedes? Nosotros somos mucho de la idea del continentalismo, ¿no? Que ya planteó Perón. Creemos que sí o sí, todos estos proyectos que estábamos comentando, ¿no? La ELMA, la IPF y todo, sí o sí tenemos que tener, regionalizarlos. Porque como bloque, América del Sur, que también se le dijo América Latina, le dicen Hispanoamérica, digamos, para no incurrir en un error con los franceses. Pero se entiende, digamos, América del Sur más los países de Suramérica, Centroamérica. sí, tal cual. Suramérica. Tenemos que hay ciertas ripideces, ciertas complicaciones, quizás con Brasil tenemos cierta competencia, con Chile tenemos ciertas cuestiones históricas que son complicadas, pero dentro de lo posible, la unidad americana primero que nada, política y también productiva. ¿Sí? Por ejemplo, el ferrocarril andino que nosotros planteamos, que iría desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, eso puede continuar y llegar hasta Caracas y ser el camino del Inca del siglo XXI para unir, ¿no?, las producciones con un ferrocarril que sea sudamericano. Y bueno, hay ejemplos, por ejemplo, cuando estaba Néstor Kirchner con Chávez, ellos cuando se veían medio complicados, incluso hacían acuerdos donde dejaban el dólar de lado, intercambiaban directamente petróleo con materia prima, trigo, lo que fuera, que nosotros producimos. Entonces nosotros eso, primero que nada, la alianza continental, ¿no? América del Sur, sí o sí, obligada, como bloque económico y político de poder. Y después yo considero que a nivel internacional, bueno, obviamente tenemos enemigos históricos, que son Inglaterra y, bueno, Estados Unidos, y por fuera de eso, lo que digamos, lo que nos convenga, lo que nos ayude, pero siempre desde una perspectiva de tercera posición, es decir, nacional, velando por los intereses argentinos, porque yo creo que se incurrió un error de que, como repudiamos el imperialismo norteamericano e inglés, se pasó a el imperialismo chino, que si bien no es militar, porque los chinos no te invaden, económicamente sí te invaden, o sea, los tipos te inundan de importaciones, tienen todos los supermercados, vienen a pescar acá al Atlántico Sur, o sea, es complicada la relación con China, no es tampoco tan equilibrada y bilateral y copada. O sea, sí podemos hacer alianzas comerciales y políticas, pero dentro de lo que sea interés nacional, no subordinarnos a otro país. No, bueno, vengan ustedes, hagan las centrales nucleares. Tal cual. No. Porque si no pasamos de un extremo al otro y sí, como es cambiar un golpeador por otro. Claro, es como decía Breche, ¿no? No hay que cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Y en ese sentido yo considero que hay que aliarse. Incluso, por ejemplo, tenemos que potenciar la relación con los africanos, que ellos tienen un mercado también muy grande, muy abandonado, y que nosotros también estamos cerca, digamos, para comerciar con ellos. Pero sí, yo considero que en ese sentido, obviamente, tenemos enemigos y con esos estamos complicados, que son Inglaterra y Estados Unidos principalmente, lo que es la OTAN. Por fuera de eso hay que ir evaluando según el momento que Dios quiera nos toque gobernar, qué es lo conveniente a nivel económico y político para poder ir confrontando y ir metiéndonos en el mercado mundial, porque al fin y al cabo esa es la disputa real, la disputa por el valor. Es la ideología, sí, bueno, pero ¿quién se queda con el valor agregado? Y nosotros en la División Internacional del Trabajo nos dejaron de bananeros, de exportador de materias primas, y bueno, y así estamos. Entonces necesitamos revertir ese rol y en eso, bueno, yo considero que tenemos que ser abiertos a ver qué pasa en ese momento. Nosotros consideramos que la apertura y el ingreso de la Argentina al BRICS iba a ser un punto de posicionamiento geopolítico estratégico, no solamente en términos comerciales, sino también en términos de posicionamiento político, para poder también renegociar términos con quienes nos tienen invadidos. ¿Ustedes este ingreso al BRICS cómo lo ven? ¿Como el actual gobierno? No, hubiera sido, yo considero que no hubiera sido malo el ingreso al BRICS siempre que hubiéramos puesto, lo que pasa es que nosotros en nuestra condición de no tener marina mercante, que el comercio exterior tenerlo en manos de multinacionales y tener una matriz productiva entregada a la nada, es como, nos podemos meter, políticamente puede hacer ahí, o podemos pedir créditos y demás, pero siempre estamos en una condición de muy inferioridad. O sea, puede venir bien para romper un poco con la hegemonía norteamericana e inglesa, que estos tipos directamente, Israel, digamos, me faltó el eje del mal.
el Estado de Israel, que estos tipos son directamente, bueno, ustedes ya lo vieron, él se fue ahí, directamente dijo que había que pasar la capital ahí a Palestina. Bueno, eso claramente no. Pero yo considero que igual, si no resolvemos el tema propio nuestro de la marina mercante, el comercio exterior y la industrialización, digamos, es decir, quedarnos con ese valor agregado y nosotros hacernos cargo de la fabricación industrial, nunca vamos a estar en términos buenos para ninguna alianza internacional, porque nos pasa eso con China, digamos. Tenemos buenas relaciones con subordinación total. Así que creo que no estaría mal, digamos, para hacer un contrapeso así geopolítico, pero si lo hacemos en términos de colonia, como estamos hoy en día, tampoco termina de ser diferencial, digamos. Lucía, consulta, ¿el ML tiene algún tipo de posición tomada respecto de las nuevas tecnologías a desarrollar? No sé, por ejemplo, inteligencia artificial, nuclear, bio, nanotecnología, espacial, etcétera. Y mirá, lo único que veo, que quizás a veces somos un poco más polémicos con todo lo que nombraste, es el tema de la inteligencia artificial, porque hay algunas cosas en términos bioéticos de la inteligencia artificial que están complicadas. Más que nada, viste. Está bien, vos podés decidir que esté bien o está mal, pero si no la desarrolla el otro. Y sí, con todas las limitaciones, digamos. Sí, más que nada yo me refería en el tema de agarrar lo que venga, porque, por ejemplo, en psicología nos comentaron, nos enseñaron en ética que se están desarrollando en otros países, acá no, porque no estamos en esa, pero el tema de los neuroderechos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, tienen potenciadores cognitivos o chip donde te pueden alterar circuitos neurales para, por ejemplo, curar el alcoholismo o la depresión. Pero son complicados porque después la persona quizá le cambia la personalidad o no, o con eso vos decís, sí, es para el alcoholismo, y después, ¿qué puede pasar? En ese sentido, y también en el desarrollo de el robot, digamos, como la oda al robot, yo no soy de esa idea, pero sí de las nuevas tecnologías, nuclear, que me nombraste, espacial, todo, olvídate. De hecho, como te decía, nosotros somos un compañero que es ingeniero nuclear, que trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la tiene clara con el tema. Martín también es un estudioso, y tenemos una planificación en nuestra página mln.ar que se pueden meter también incluso para desarrollo de electrónica nacional. También es fundamental, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, la posibilidad de desarrollar todo lo que es, bueno, no solo la red de fibra óptica, sino toda la comunicación de lo que es internet, redes sociales, celulares y todo nacional, porque la comunicación es fundamental. Por ejemplo, en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, y si vos no sos dueño de tus telecomunicaciones, estás directamente entregado. Y en ese sentido, sí, planteamos la necesidad de que, ya que en Tierra del Fuego hay bastante de eso, incentivarlo e impulsarlo. Y bueno, obviamente nosotros tenemos a favor esto de que la calidad técnica en lo que es escuelas técnicas y universidades nacionales es bastante buena. O sea, es muy buena la calidad que hay. Lo que falta es el impulso de que eso pase a funcionar efectivamente, a fabricarse a gran escala. Por ejemplo, un ejemplo que te doy de la CONEA es el tomógrafo por emisión de positrones, que se fabricó en la CONEA en el año 2018, incluso con el gobierno de Macri, a cargo del ingeniero Claudio Berrastro, que es un tomógrafo que lo que hace es poder hacer una tomografía y descubrir qué células de tu cuerpo están consumiendo más glucosa de lo normal, entonces detectar preventivamente el cáncer. Porque una célula, cuando está consumiendo tanta glucosa, así de manera descontrolada, es porque evidentemente se está reproduciendo de manera, digamos, sin sentido, y es probable que tenga o desarrolle un cáncer. Es una tecnología de avanzada que se hace a partir de la física cuántica. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es, vos tomás una glucosa radioactiva que lo que hace es, con lo que te irradian con positrones, la glucosa radioactiva desprende una antimateria, y ahí detecta, a partir de esa emisión de positrones, los lugares, digamos, hace luz donde está generándose mayor cantidad de consumo de la glucosa. Pero es a partir de un desarrollo que incluso parece que uno dice, ¿qué? La física cuántica, ¿eso qué dicen? La materia, la antimateria, el positrón es como la parte, el contrapuesto en términos de carga y de estructura del electrón.
y es parte de la antimateria, que es una cosa que es difícil de entender, es rara, incluso hay gente que no la debe creer, pero sin embargo, a partir de este desarrollo teórico tan específico, se crea este tomógrafo por emisión de positrones con componentes nacionales que podría ser fabricado a gran escala y que, por ejemplo, cada localidad podría tener uno, como para que si un médico tiene la sospecha o te quiere hacer un chequeo anual, decir, bueno, vos tengas en tu localidad por lo menos un tomógrafo por emisión de positrones para hacerte ese control. Y no se hace, o sea, se hizo el tomógrafo, quedó ahí como la historia, qué lindo, y no falta la voluntad política de decir, bueno, ahora fabriquémoslo a gran escala, si total se hizo con todos componentes nacionales, ya se puede construir y reparar. Entonces, sí, yo creo que a todo lo que es nuevas tecnologías, lo único que hay que tener cuidado, como todo, como por ejemplo la minería, es intentar ser lo mejor y ameno con el medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que si nos ponemos muy ambientalistas no podemos hacer nada, porque según los ambientalistas no podemos desarrollar la minería, porque es verdad, digamos, tiene contaminante para el agua, bueno, lo mismo el desarrollo del petróleo también, hay tecnologías de exploración, de extracción no convencional que son complicadas porque por la presión se puede contaminar también los acuíferos. Ahora, ¿qué pasa? Si lo hace una multinacional que lo que busca es llevarse el producto en bruto, en buque y llevárselo a su país, no le importa nada, no le importa cuidar el agua, no le importa absolutamente nada. Si lo hacemos nosotros, lo vamos a desarrollar justamente teniendo en cuenta y tomando lo más posible el cuidado del medio ambiente y el criterio de no gastar y quedarnos sin nada. Si tenemos en cuenta eso, yo creo que hay que avanzar con todo lo que se pueda, digamos. Todo el desarrollo industrial, todo lo que sirva para el desarrollo industrial en la Argentina, tenemos que avanzar. Y respecto de la restricción de dólares, ¿cómo tiene algún tipo de plan ahí en el movimiento? Porque todo lo que es industria es dólares. Que uno de la mayor erogación que tenemos de dólares es justamente en importaciones. Entonces nosotros, entendiendo que estamos en una situación complicada, ¿no? Debido a la deuda que tomaron y la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que están faltando todos estos dólares, lo que necesitamos es decretar la emergencia productiva y plantear que todo lo que se pueda fabricar en el país será automáticamente fabricado para evitar, porque por ejemplo hay cosas, maquinarias, que necesitamos traerlas de afuera y vamos a necesitar, ¿no? Esos dólares. Que bueno, por suerte ingresan a través de otras cosas, como por ejemplo a partir de la venta de materia prima o de crudo, de muchas cosas, o de la minería también, que paga 2% y en realidad no debería. Deberíamos cobrar un impuesto mucho más alto, incluso deberíamos volver a la ley Sabio, que prohíbe la exportación de mineral en bruto y que obliga a que eso quede acá y se fabrique en el país. Pero, por ejemplo, los juguetes, los encendedores, la picoloro, todo eso que lo importamos. ¿Por qué? No, eso hay que fabricarlo acá. Y parece que no, pero lo que se gasta en importación es año a año más importante en tamaño que la deuda externa argentina. Yo creo que lo que pasa es que se hace una oda, ¿no?, al dólar, porque han devaluado tanto el peso argentino que la persona ya directamente lo quiere ahorrar en pesos porque dice no vale nada, pero realmente el problema fundamental es justamente el que decíamos anteriormente, la voluntad patriótica de redireccionar el recurso para la Argentina. Porque nosotros con un plan de esta manera, nosotros podemos estabilizar nuestra moneda a partir de lo que decía Eva, que es el trabajo industrial, es decir, un fuerte PBI industrial que capitaliza a nuestra moneda, y también con un respaldo metálico, porque nosotros todo el oro y la plata de Santa Cruz se va y después vuelve en forma de deuda. Entonces podemos respaldarlo con metálico, incluso con también, como decíamos, ¿no?, con crudo, con un banco de materia prima como granos, que es algo que tenemos, nos sobra, digamos, nos sobra y se exporta la cosecha. Bueno, el año pasado hubo sequía, ¿no? Pero el anterior se exportaron 150 millones de toneladas. Es una cosa de locos, es el récord máximo. Entonces, lo que sí necesitamos es no quemar los dólares en, por ejemplo, 7.000 millones al año o más, según los números actuales, de flete marítimo. En industria automotriz, en industria del juguete, en todo eso se quema el recurso, salvo en lo que haga falta, ¿no? En las maquinarias y herramientas
que necesitamos, pero tenemos que ir en un proceso de sustitución de importaciones desde lo simple a lo complejo, con base en el Estado empresario, en las empresas del Estado, no por capricho ideológico, sino porque es lo que se ha demostrado que funciona, porque estamos a merced de las multinacionales hace 40 años, y cada vez lo que piden es más seguridad jurídica, más flexibilización, pero no ponen un peso, no generan trabajo, seguimos en la misma. Entonces el modelo que ya funcionó fue ese, que es en lo mínimo, en lo estratégico, justamente, ¿no? En lo que quizás el privado no va a poder hacer, una refinería, un astillero, una central nuclear, que el pyme acá quizás no lo va a poder hacer y el extranjero no le interesa, porque le interesa eso hacerlo en su país, probablemente. Y a partir de eso, desarrollar toda la cadena de valor con la pequeña y mediana empresa, y con eso, parece algo lejano, pero la economía funciona, va sobre ruedas, digamos. Obviamente que siempre va a haber conflictos internacionales, pero nosotros lo que planteamos obviamente es nacionalizar la banca, es decir, la nacionalización de los depósitos y, digamos, que el dólar sea moneda de intercambio internacional, pero que el argentino ahorre en pesos, que se pueda comprar una casa en pesos y que esté tasada en pesos, porque los materiales de la casa, los ladrillos, la arena, el albañil, está todo en pesos, y no entendemos por qué el mercado inmobiliario está dolarizado. Entonces, en ese sentido, decretar la emergencia productiva y empezar a fabricar en el país, ya con eso solo empezamos a resolver el tema de los dólares muy fácilmente. Bueno, Lucía, no sé, chicos, si le quieren hacer una última pregunta y vamos cerrando. No, yo agradecerle como introducción. Muy linda charla. A Lucía y conocer a su espacio. Muchas gracias, Lucía. Está excelente. Sí, Bueno, yo también muchas gracias. despedirme y agradecerte por toda la gentileza de atendernos, la amabilidad de contestar todas nuestras preguntas y bueno, capaz en algún otro momento podemos tener otra charla para seguir hablando de tantos temas que siempre son, para quienes nos interesa el desarrollo nacional, no nos faltan temas para hablar y debatir, pensando a futuro mejor, ¿no? Gracias. Bueno, más que agradecida yo por la invitación, qué mejor para un militante que le den la posibilidad de contar un poco, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos como argentinos. Cuando quieran podemos hablar del tema que gusten. Ahora, yo te pasé, Gastón, hace poco una nota que es del Aluvión, es un medio de un compañero que también es de Merlo, se llama, nos pidió que hagamos todos los meses una nota de algún tema, por ejemplo, esta vez fue petróleo, y bueno, la idea sería creo que después hacer de IAPI, de la ELMA, y de, digamos, Ley Sabio y Dirección de Fabricaciones Militares. Como ir abarcando todos los temas porque el desarrollo del movimiento es bastante amplio, pero a veces es también cosas que ya tienen que ver con lo que ha pasado, de simplemente recrearlo y acomodarlo al siglo XXI. Así que hay tema para hablar de lo que tengan interés, por mí encantada, cuando quieran me pueden avisar. Excelente. Ya saben, los perros, pero ya los entré. Así que... No hay problema, no hay problema. No, por mi parte, Lucía, agradecerte. Realmente es un placer y un lujo tenerte acá con nosotros. Esta es la idea del canal, es justamente traer ideas que en pos de la patria, como lo decimos siempre, y todas las ideas que sean buenas para el país son todas bienvenidas. Y bueno, va a haber que hacer fuerza para que se genere esa revolución en paz que necesitamos para que este país salga adelante, ¿no? Así que... Sí. Creo que hay que estar en estado de alerta y movilización porque... ¿Viste que hay gente que dice este gobierno se cae, se va en abril? Yo, ojalá, por mí, sería lo que más deseo, porque detesto este gobierno y no soy del, ay, no, que termine, porque la verdad que cuanto más hace, más daño. Pero yo los veo re cómodos, re tranquilos y considero que hay que estar en estado de alerta y movilización porque si el pueblo no se mueve, no, mágicamente, digamos, no va a pasar nada. Y esperemos que eso dé pie y ayude a que se empiece a generar, ¿no? Un poco de músculo de protestas aisladas, el argentino junto reclamando por lo que corresponde. Porque lo que nosotros hemos notado es que el pueblo quiere alguien que le hable de futuro, ideas concretables, y basta es decir, lo mal que lo estamos pasando, claro, lo mal que lo estamos pasando, que hoy somos una colonia, que nos están entregando, que nos están vendiendo, creo que lo sabemos todo y lo vivimos día a día cuando vamos al almacén. Entonces, la idea nuestra es
hablar de ese, loco, se puede hacer algo distinto a esto. No, esto no es necesario. Esto que te explicaron no es necesario hacerlo. Se puede hacer otra cosa. Esa es la idea. Sí, y que dejen de victimizarse, porque si no, que no se presenten a elecciones. Porque se presentan a elecciones todos para criticar al gobierno anterior que le dejó una pesada herencia. Y bueno, entonces, ¿para qué te presentas, hermano? Quédate en tu casa y que se haga cargo alguien. Si uno se presenta a elecciones para resolver los problemas que te dejaron los anteriores. Dejen de joder. Bueno, necesitamos, Martina Yerbe y otros compañeros, ¿no?, del campo nacional, empezar a unir las lanzas, como dice el movimiento nuestro. Y bueno, gente con voluntad de avanzar y decir, bueno, sí, ya sabemos el problema, ahora hay que resolverlo. Exacto. El problema hay que resolverlo y hay que ir para adelante. Bueno, sin más, nuevamente, Lucía, agradecerte. Un saludo a la comunidad que va a estar viendo esto. Y bueno, muchas gracias por estar a todos del otro lado.